Ahí está, bien. Bueno, lo que vamos un poco a empezar a discutir es lo siguiente. Primero que nada, me gustaría que se entendiera esto. Si yo, por ejemplo, tengo una función real, ¿no? Y vamos a aprovechar, vamos a dejar de hacer barrabasadas y vamos a aprovechar las cosas que tenemos acá disponibles en vez de hacer barbaridades. Ahí está. Entonces, supónganse que estamos en análisis 1, ¿no? Y yo tengo una función cualquiera, ¿no? Esa es una función f de x. Entonces, ¿qué representa el gráfico de la función f de x? Y representa para cada valor de x el valor de y que corresponde. Por ejemplo, acá si x vale 4, y parece valer más o menos 3. Y entonces decimos que f de 4 es 3, etc. ¿Está bien? Después ustedes pasan a funciones de varias variables, y al menos en funciones de 2 variables, todavía se puede hacer un gráfico, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, yo tengo un eje X, ¿no? Tengo un eje Y, y tengo un eje Z. Y entonces, claro, para cada valor de XY, yo puedo graficar todavía la función. A mí me resulta muy difícil, pero me queda acá una superficie, ¿no es cierto?, en el espacio, donde para cada punto del plano XY le corresponde una coordenada Z, ¿no?, que sería justamente f de XY. Es decir, Z es igual a f de XY. Entonces el dominio es el plano XY, y para cada punto del plano XY tengo una imagen que está sobre el plano Z en algún lado. Mientras que en este caso, en cambio, yo tengo en análisis 1, tengo una función y que es f de x. Bien, ¿en qué situación estamos en funciones complejas? En principio, habría un primer comentario que hacer, que es que yo puedo tener una función compleja de variable real. Es decir, un tipo de función compleja es la función compleja de variable real. Por ejemplo, la función impedancia que vimos el otro día. Es decir, yo tengo un circuito, ¿sí? Vamos a hacer el circuito más sencillo, un RLC, ¿no? Y entonces puedo decir, bueno, entre A y B, ¿no?, tengo una Z AB de omega, que es R más J omega L menos 1 sobre omega C. Entonces, si bien esta es una función compleja, porque porque para cada omega el resultado es un número complejo, o sea, por eso es Z, ¿no? Sin embargo, la variable es real, o sea, omega. ¿Se entiende? No es ese tipo de funciones que vamos a estudiar con más detenimiento. Estas funciones no presentan mayor dificultad. Las que vamos a estudiar un poquitito más son las funciones complejas de variable compleja, porque tienen particularidades muy interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera representar una función compleja de variable real, si bien es incómodo de representar, es muy común, por ejemplo, en impedancias, representar el módulo de la impedancia y la fase de la impedancia. Y entonces yo puedo representar, como si fuera una función de una variable real, el módulo, ¿sí? O sea, yo puedo, déjeme que voy a borrar acá esto, para ponerlo acá, puedo representar gráficamente, si quisiera,
que insisto, es muy común en electrónica, módulo de z como función de omega y el ángulo de z como función de omega. Y eso se hace. Y uno observa, a medida que varía omega, cómo varía el módulo de z y cómo varía el ángulo. Probablemente lo hagan en teoría de circuitos. Acá vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de una, digamos, función de variable compleja. Ejemplo. Ejemplo. Yo te digo, f de z es, por ejemplo, z cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo tengo el conjunto de salida, ¿no? Donde tengo un z, z1 llamémosle, ¿no? Y el conjunto de llegada, donde mediante la función f, tengo el f de z1. ¿Sí? Pero tanto z1 como f de z1 son números complejos. Entonces, empieza a ser imposible la representación gráfica, porque si quieren, en términos algebraicos, ustedes en álgebra deben haber estudiado seguramente espacios vectoriales, entonces los complejos son un espacio vectorial de dimensión 2, porque tiene 2 grados de libertad, la parte real y la parte imaginaria. Vieron que cuando representamos el número complejo lo podíamos poner también como si fuera un punto, por ejemplo, punto 3 o 4, que es el punto, es el número complejo 3 más 4j, ¿no? Bueno, entonces yo puedo sumar dos complejos, o sea, tiene estructura de espacio vectorial, pero esta función va de R2, mejor dicho, en términos algebraicos, ¿no? No se vayan a confundir, no es que estamos en reales, estamos en complejos, pero en términos algebraicos va de R2 en R2, es decir, el dominio, el conjunto de puntos de salida tiene dimensión 2 y el conjunto de puntos de llegada también tiene dimensión 2. Fíjense, por ejemplo, que lo que se suele hacer con las funciones es, acá donde dice z, reemplazar por x más ji, x más jy. Y entonces, por ejemplo, en este caso, me queda, así entre paréntesis, x más jy al cuadrado. Y me queda, después de operar, x cuadrado menos y cuadrado, porque me va a quedar x cuadrado por un lado y j cuadrado y cuadrado por el otro, y después me va a quedar más j 2xy. Entonces se dice que esta, la parte real de la función, se la llama u de xy. Y la parte imaginaria de la función, sin la j, se la llama b de xy. Es decir, yo tengo dos funciones de dos variables, una que es u, es decir, para cada xy del plano de salida, ¿sí? Me da un resultado que es el número u, que es la parte real del número complejo que se obtiene. Y para cada xy del plano de salida me da un número b corta, que es la parte imaginaria del número que se obtiene. De manera tal que nosotros vamos a tener, perdón, me olvido que nosotros vamos a tener lo que se llama el plano Z, ¿sí? Que es el de salida, este es el plano Z, ¿sí? Y mediante la función f, decimos en general, se suele decir, que se va al plano W, Z es x más ji, eso acá, x más ji,
Y mediante la función f de z, vamos al plano W, que es U más JB. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos Z1. Y U de JB. Sí, te escucho. No. La pregunta de U de JB son las funciones que no había dicho anteriormente. Claro, exacto. Supongamos que yo tengo un Z1, vamos a poner un número cualquiera, que es 2 más 3J. ¿No? Y la función f de z es z cuadrado, la que escribimos recién. Bueno, entonces, ¿cuánto es f de z1? Y bueno, f de z1 es 2 más 3j al cuadrado. Que eso me va a dar 4 más 12j menos 9, o sea que me da menos 5 más 12j. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el plano z tengo un Z1 que es 2 más 3J. Y mediante la función f de z, en este caso la función de z cuadrado, tengo por resultado en el plano W un W1, si quieren, que es menos 5 más 12J. ¿Cómo puedo obtener yo el resultado de la función? Bueno, si tengo una función sencilla como esta que está acá, por ejemplo, z cuadrado, una forma es, nada, hacer 2 más 3j al cuadrado. Además de ser sencillo, es un poco lo que indicaría la lógica, ¿no? Pero, como habíamos dicho, como puedo escribir la función f de z igual a z cuadrado, ¿no? La puedo escribir como x cuadrado menos y cuadrado más j 2xy, y entonces puedo decir que u de xy es x cuadrado menos y cuadrado, y que b de xy es 2xy, entonces yo también podría, ¿no? Voy a hacerlo en otro color porque no me quedó lugar y no quiero ir a la otra página. Yo podría usar el 2 más 3j, o sea, podría decir, bueno, x vale 2 y y vale 3, ¿no? Y entonces, si x vale 2 y y vale 3, vengo acá y me queda 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 menos 9, menos 5, o sea, u me da menos 5, ¿no? Y b me da 2 por 3, 6, por 2, 12. Y entonces obtuve mi número complejo, que es menos 5 más 12j. No sé si entienden. Una forma sería usando la función f de z igual a z cuadrado, que sería, digamos, lo lógico, lo que uno en principio haría, que es lo que hice ahí abajo. Puse 2 más 3j al cuadrado, hacemos la cuenta y me dio menos 5 más 12j. Y lo entendemos como que tengo un punto de salida, como si fuera mi x, vendría a ser, que es el z1, 2 más 3j, y mediante la función obtengo por resultado menos 5 más 12j, que no lo puedo representar gráficamente. En un mismo gráfico me refiero. Esa es una manera de hacerlo. Pero la otra manera de hacerlo es si yo tengo separadas las funciones que conforman mi f de z, porque esas funciones u y b ya son funciones reales. Es decir, yo las puedo, por ejemplo, graficar, si quisiera, ¿no? Entonces, y meto el valor de x y el valor de y. Si yo tenía 2 más 3j, quiere decir que x vale 2 y que y vale 3. Los meto ahí en las funciones u y b y obtengo lo mismo, obviamente. Obtengo que la parte real es menos 5 y que la parte imaginaria es 12. Entonces, lo que se suele hacer para ver qué es lo que produce una determinada función, ¿sí? Porque, a ver si se entiende, supóngase, volvamos a la primera página. Yo tengo una función. Entonces, cuando yo observo el gráfico de la función, ¿qué es lo que veo? De alguna manera, lo que veo, visualmente, digamos así, gráficamente, es qué es lo que le hace la función al número. Por ejemplo, si es una recta, digo, bueno, es una relación lineal,
y si va para arriba quiere decir que cada vez que aumenta X, aumenta Y, no sé. Es decir, tengo visualmente una información que me da de qué es lo que hace la función. ¿Sí? En 3 dimensiones es lo mismo, es mucho más difícil. A mí me duele la cabeza de mirarlo generalmente, pero también pasa lo mismo. Si yo tengo un programita, por ejemplo, si yo en el GeoGebra me pido que me haga los gráficos de una función f de x, y en 3D y me lo hace GeoGebra, y muchas veces queda muy lindo y me doy cuenta qué es lo que hace la función, porque la veo, es como que la estás viendo. Entonces, lo que un poco estoy intentando transmitir es que, primero, en complejos no tenemos esa alternativa, pero si queremos hacer eso de una manera más o menos aproximada, se hace lo siguiente. Entonces, voy a, por un momento, dejar de compartir, después volvemos, y les voy a compartir la guía que viene, que todavía no la subí al campus, ¿sí? Hoy la subo o mañana la subo. Acá está la guía de funciones complejas, ¿sí? Esta guía es mínima, es decir, no vemos nada de variable compleja. La realidad es que no vemos nada, vemos poco y nada, ¿está bien? Porque de las 2 áreas que tiene la materia, que es la parte de variable compleja y la parte de señales y sistemas, yo priorizo la parte de señales y sistemas. Me parece que es más importante. Entonces, números complejos es fundamental, porque vamos a ver que en señales y sistemas vamos a estar usando números complejos todo el tiempo, ¿sí? Pero de variable compleja hay tantas cosas para ver, incluso tantas cosas que se usan en electrónica, en otras materias, ¿sí? Que se usan en electrónica en otras materias, no en señales y sistemas, se usan en otras materias. Y yo, la verdad, no sé quién diseñó esto, creo que esto nunca lo comentamos. Uy, se está grabando, qué cagada. Hay 2 maneras de ver esto. En la Universidad de Buenos Aires y en el resto de las universidades del mundo hay una materia que es análisis complejo, a veces se la llama análisis 3, a veces se la llama análisis complejo, y otra materia que es señales y sistemas. Son 2 materias distintas. De hecho, alguien me preguntó, por ejemplo, por el libro que está para bajar, que está bueno, el Oppenheim, que no sé de dónde, cómo fue que alguno lo sacó. Ese es hay uno que es el que está en la biblioteca, pero como igual no podemos ir a la biblioteca, ¿para qué nos sirve? De los que están, digamos así, en línea, el que yo recomiendo es el Oppenheim, y es un libro de señales de sistemas, no tiene variable compleja. Y los libros de variable compleja no tienen señales y sistemas, todos los libros, los que están en inglés y los que están en castellano, salvo los libros que están relacionados con la UTN. En la UTN, no sé por qué a alguien se le ocurrió mezclar las 2 cosas en una materia. Y como el programa de la Universidad Nacional de Moreno está más o menos pensado en correlación con la UTN, así fue. Tengo entendido que se va a modificar en el futuro, pero la cuestión es que así como está, es como que uno tiene que priorizar qué es lo que a uno le va a dar un poco más de importancia a lo largo de lo que se ve, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, yo siento que le tendríamos que dar mucha más importancia a la parte discreta, todavía nosotros ni empezamos con eso, y yo siento que eso es como un debe mío. Yo tendría que diseñar la materia para que tenga más parte discreta de lo que tiene. Y sin embargo, de la parte de variable compleja no tengo ningún prurito en dar lo menos posible, porque siento que si no, no hay tiempo para justamente, por ejemplo, para ver más cosas de variable discreta, que realmente merecerían ver más cosas en variable discreta. Que entre paréntesis, esas cosas también se usan en otras materias, toda la parte de variable discreta, transformada Z y qué sé yo. Bien, entonces, el primer problema, que es este que está acá, es muy sencillo, fíjense. Dice, dadas las siguientes funciones complejas de variable compleja, y ahí hay varios ejemplos, lo que se pide es, primero, expresarlas en la forma que acabo de escribir yo. U de xy más j b de xy, es decir, obtener u y b. ¿Por qué? Porque vamos a ver que toda la teoría de variable compleja, que vamos a ver de ahí en adelante, ahí es donde se llama funciones analíticas, ¿sí? Es fundamental eso, es fundamental. O sea, toda la teoría de variable compleja, que es muy linda y muy misteriosa, se basa justamente en esa descomposición de la función compleja f de z en las sus 2 partes. La parte, digamos, de la parte real, que es u de xy, y la parte imaginaria, que es b de xy. Ya lo vamos a ver
más adelante. Entonces, es como que ya vamos practicando. Vamos practicando en separarla en las dos funciones. ¿Qué es lo que pide? Lo que les doy es una región, por eso es muy importante el problema de la primer guía que yo les di, que algunos de ustedes me habían preguntado por regiones y que yo sentí que quedó medio ahí en el aire, que algunos de ustedes no habían terminado por ahí de cazarlo bien. Bueno, ahora lo vamos a seguir, y yo les dije, bueno, no importa, total, después lo vamos a seguir viendo. Ahora lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, acá dice módulo de z menor que 1, ¿no? Bueno, módulo de z menor que 1, ¿qué sería? Sería un círculo centrado en el origen de radio 1. ¿Está bien? Entonces lo que te pide es ver esa región, cómo se ve transformada mediante la función 4z. Nos queda poco tiempo, vamos a hacer la primera, que es muy fácil, justamente para, para que entiendan de qué estamos hablando. Entonces, vuelvo a la pizarra. Entonces tenemos una función f de z, que es 4z, una bien fácil, y la región que es módulo de z menor que 1. Entonces, claro, si yo quiero representar módulo de z menor que 1 en el plano de salida, bueno, es muy fácil. Esto es x, esto es y tengo acá un círculo, ponele así, de radio 1. Bueno, a ver. Donde todos los números complejos que cumplen con esa condición están acá adentro. Sería esta zona. Todos los números complejos que tienen módulo de z menor que 1. Esto es 1, esto es 1, esto es menos 1 y esto es menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Todos esos tienen módulo menor que 1. Entonces, ¿cómo obtengo? Ahora lo que yo quiero es ver acá en el otro plano, ver cómo me queda la función 4z. He descubierto algo que no sé cómo resolver. A ver si alguno por ahí me puede ayudar. Yo tengo mi cuadradito con las caras de los que hablaron último. Por ejemplo, en este momento yo estoy viendo a Fernando, a Rodríguez, Sabas y Juanisa. ¿Sí? No las caras, sino, bueno, las ventanitas me refiero. Y la mía. ¿Sí? Y yo eso lo puedo agarrar y lo puedo poner donde yo quiera. ¿Sí? Si me molesta en lo que estoy escribiendo. Pero lo que descubrí es que cuando vos vas a la clase grabada, es como que eso, es como si fuera lo que ven ustedes, no lo que veo yo. Y ustedes deben ver las ventanitas en un costado. ¿Dónde están viendo las ventanitas ahora? Lo puedes poner solamente lo veo a usted. ¿Cómo? Ah, ustedes me ven solamente a mí. Yo solamente lo veo a usted en la pantalla. Eso es configurable igual. Vos podés configurar para ver en cuadrícula, en miniatura Está bien. o directamente. Pero lo que voy es que cuando yo por ejemplo, yo ahora quiero hacer los ejes, ¿no? Entonces, como los ejes lo querías hacer más grande y me entraban en donde estaba la ventanita, yo la corrí la ventanita. Claro, la puede minimizar si quiere también. Bueno, ponele que también la minimice, macanudo, no hay problema, ahí la minimice, gracias. El tema es que después cuando está grabado, todo eso que hago no está arriba, y si yo escribí debajo no se ve, no sé si entienden lo que digo. Y no sé cómo cambiar eso. Después les muestro. Por lo menos no lo sé cómo cambiar. Bien, no importa, disculpen. Entonces, porque además nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a marcar acá 4 puntos. Voy a marcar, por ejemplo, este punto, el punto A. El punto A, el punto B, que está acá arriba, el punto C, que está acá, el punto D, que está acá, podría también el punto E, que está en el medio, ¿no? Y podríamos agregar más puntos, ¿no? El E que está en el medio es muy fácil, el E es el 0.
Y si yo hago 4 por 0, 0, o sea que el punto E me da acá mismo, es decir, ese sería E', ¿no? Es decir, f de 0 me da 0, ¿no? Este sería el punto E. El punto A es 1, entonces f de 1, ¿no? Que es 1 al cuadrado, perdón, 4 por 1, me equivoqué de función, 4 por 1, 4. Entonces el A me va a aparecer acá. Es el punto A'. El punto B es J. Entonces f de J es 4J. ¿Sí? Entonces me va a aparecer acá arriba, me va a aparecer 1, 2, 3, 4. Esta también, ¿ves? Yo esta la corro acá, a ver. 1, 2, 3, 4. Me va a aparecer ahí arriba. Ese sería el punto B'. Qué salame. Bien. El punto C, que es menos 1, me va a aparecer en menos 4. Bueno, que se me mezcla por acá, lo voy a poner por ahí, el punto C'. Y el punto D' me va a aparecer acá abajo. ¿Me siguen lo que estoy haciendo, más o menos? Entonces la circunferencia me queda acá. Uy. ¿Qué pasó? ¿Ustedes siguen viendo lo mismo? Lo vemos usted. Bueno, ¿siguen viendo el open board, me refiero? ¿Siguen viendo la pizarra esta? No, usted. No, dejó de compartir, creo. Ah, qué salame. Qué salame. Ahí vuelvo, ¿eh? Sí, o sea, al aplicarle la función se agrandó el área. En este caso se agrandó el área por 4, tal cual. No se termina de compartir la pizarra. Sí, sí, Vemos sí. Estoy en eso, ahí voy. Ahí va. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Entonces, bien, y toda esta que está acá sería el conjunto de puntos de salida. Podría haber agarrado, imagínense, cualquier otro, o sea, cualquier otro punto dentro de ese círculo, cualquiera, por ejemplo, no sé, el 0,5 más 0,5J, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, llamémoslo el punto F, que es el 0,5 más 0,5J, seguramente hubiera ido a parar a este que está acá, que es F', ¿sí? Porque en este caso es muy sencillo, lo que estoy haciendo es multiplicar la función por 4 simplemente, entonces cada número complejo lo que hace es como si yo el vector lo multiplicara por 4, entonces lo alejo 4 veces del origen. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. esta sería el tipo de visualización gráfica que yo tengo disponible. Fíjense que yo a la función 4z, por supuesto que le puedo poner el número 10 más 48j, que no está en ese círculo, y puedo hacer 4 por 10 más 48j, que me va a dar no sé dónde, no importa. ¿Sí? Si nosotros no estamos haciendo el gráfico de la función, sino que lo que estamos haciendo es cómo esa función afecta a determinado sector, y eso nos puede dar una idea de qué es lo que hace esa función. Por ejemplo, en este caso es obvio, o sea, parece medio estúpido lo que estoy diciendo, porque estoy agarrando una función muy sencilla, pero si no es tan sencilla, por ahí nos va a dar información interesante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Este tipo de gráfico que consiste en graficar un sector de salida y ver a ese sector de salida qué sector obtengo mediante la función, se lo suele llamar mapeo o transformación, es decir, a dónde va a parar un sector en el otro plano, y es el equivalente de graficar una función. No estamos graficando la función, pero nos da una idea de qué es lo que hace la función. Bueno, ¿cómo hago? Si quieren puedo subir al campus ahora mismo, voy a subir al campus
la Seguida. práctica, por si la quieren ir bajando, así la tienen para después del intervalo, y vamos a hacer alguna más, y en todo caso, en la tercera sesión, estaría bueno que hagan ustedes una, y nada, y me consulten a mí las dudas que tengan, ¿está bien? Se está por cortar en cualquier momento, voy a subir ahora